El día de hoy lo que vamos a ver es la clase de axila, ¿ya? En axila vamos a poder ver las regiones que pues se sitúan al costado paralelo del hombro, ya que es una de las regiones que vimos la clase pasada. Y bueno, vamos a continuar entonces. Bien, la ubicación. Acordémonos cuál es la ubicación de la axila. Esta va a estar en la región anterior, ¿no? Va a delimitar la región anterior o la zona pectoral, donde se encuentran los músculos pectoral mayor, pectoral menor, ¿verdad? El músculo subclavio, que también está un poco metido, ¿ya? Y también va a delimitar parte de la zona posterior, donde se encuentra la escápula. Cuando hablemos de axila, hay que recordar que esta va a tener una forma de un prisma cuadrangular, es decir, como un vértice, ¿ya? Tiene un vértice proximal y una base distal. Ahora, con respecto a los límites o el continente, vamos a empezar con el vértice, ¿ya? El vértice está ubicado, es como que si trazáramos un triángulo a nivel de la axila, a nivel de esta cavidad, y el vértice va a estar ubicado en la parte de la zona de la cara inferior de la clavícula, ¿ya? O sea, esta es la clavícula, miren, aquí por acá se va a trazar el vértice, ¿ya? Está en la zona del 1/3 medio de la cara inferior de la clavícula. Y si hablamos de los límites distal y proximal, acordémonos que si hablamos de la clavícula, ¿qué músculo se encontraba justamente en el 1/3 medio? El músculo subclavio, por eso que ese también va a tener relación. ¿Ya? Y cuando hablemos de la parte distal, ¿hasta dónde va a llegar ese vértice? Va a llegar a parte de lo que se conoce como la cara superior de la primera costilla, que es esta de acá. Estoy apuntando eso, ¿ya? Lateral, acuérdense que atrás, ¿qué iba a estar? La escápula. Pero en el lado lateral, o sea, tirando para la parte hacia afuera, ¿qué músculo teníamos ahí que era importante? El deltoides, ¿verdad? Y el deltoides, una de sus inserciones era el acromion, ¿no? Entonces, parte del acromion, luego teníamos por ahí que estaba la apófisis coracoides. Entonces, cuando hablemos del límite lateral, el que va a estar hacia afuera, va a estar ubicada la apófisis coracoides. Bien, entonces acá como un dato les dejo esta nota, que el vértice de la axila va a comunicar al cuello con el miembro superior. ¿Por qué? Porque acuérdense que está ubicando de alguna forma el eje entre la zona del cuello, que va hacia arriba de la clavícula del cuello, y la zona que va para el lado lateral del hombro. Entonces va a comunicar también en la parte o a la zona que está hacia afuera. ¿Ya? Y a ese conducto entre esas dos zonas se le conoce como el conducto cérvico-axilar, ¿ya? ¿Y por qué es importante reconocer este conducto? Porque durante este conducto que se encuentra por este nivel va a pasar una vena, una arteria y cordones nerviosos, ¿ya? La vena, acuérdense que si estamos hablando de la axila, ¿qué vena es la que va por ahí a entrar? A la vena axilar. ¿Qué arterias, estamos hablando de la axila, va a entrar ahí? La arteria axilar. ¿Y qué cordones van a entrar por ahí, por el conducto cérvico-axilar? Van a ir cordones que pertenecen al nervio, ¿verdad? Al nervio axilar y otros más, porque no solamente es ese. Vamos a hablar acá de un plexo, ¿ya? El plexo que va a comunicar las vértebras y va a pasar por la zona de la columna. Muy bien, entonces más o menos aquí ubicándonos, esto que era la zona del pectoral mayor. Hacia atrás que tenía la zona escapular. Y miren, entre estas dos zonas se encuentra el eje ¿de qué? De la axila. Y la axila va a estar comunicada con unos límites en la base, en su base, ¿no? Como que si fuera un cuadrado, en este caso esta zona que estamos viendo aquí. Y este cuadrado va a tener bordes, ¿no? Un borde anterior, un borde medial, un borde posterior, un borde lateral. Entonces les van a preguntar, ¿cuál es la zona que delimita al borde anterior? Ah, miren, el borde anterior, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué zona es esta? La zona pectoral, ¿no? Entonces va a estar delimitada con el borde inferior de la región pectoral mayor o del músculo pectoral mayor. Ah, y si me piden hablar, Angie, del borde posterior, ¿cómo yo puedo decir que está relacionado? Ah, porque ahí se encuentra el borde o el lado laterosuperal, que es este de acá, del músculo dorsal ancho, que es este, ¿no? Acuérdense, cuando estábamos en escápula,
¿Cómo se llamaba el músculo que se insertaba en el borde inferior de la escápula? El dorsal ancho. Ah, entonces como está en el borde inferior, esta es la escápula, este huesito de acá es la escápula, bajo por acá y el último, el borde inferior, que es esto de aquí se encuentra el dorsal ancho. Ah, entonces este va a estar por el borde látero superior. ¿Qué cosa? El límite del borde posterior. Hablemos ahora del borde lateral, de ese que se va para afuera, ¿no? Este es la unión de la línea tangente que pasa por la cabeza del húmero y que une el borde inferior del músculo pectoral, ¿ya? También voy a ver que se encuentra paralela en esta línea, ¿ves que une? Va a unir el borde inferior del músculo pectoral mayor, ¿con quién? Con el látero superal del músculo dorsal ancho. Ah, entonces lo que se encarga de hacer ese borde es unir esas dos zonas, ¿no? Es como que una línea que va a pasar por ahí entre esas dos zonas. Exacto. Y si yo ahora hablo del borde medial, ese que está más metido a mí, ¿no? Que está hacia adentro, voy a hablar acá de una unión tangente que va a pasar entre el borde inferior del músculo pectoral mayor y el borde o látero dorsal del dorsal ancho. Pero como está hacia mí, hacia el centro, pasa por la pared torácica. ¿Ya? Pasa por la pared torácica. En cambio, el borde lateral no, porque se está rodeando las zonas de hacia afuera. Muy bien, hablemos ahora de los planos de disección que va a tener la axila. La axila, acuérdense que es como cualquier otro zona o estructura ósea que vemos, ¿no? En este caso es como con una cavidad, porque si se dan cuenta, en la axila, en esta zona de aquí, no hay muchos huesos, sino es más tejido, ¿no? Tejido adiposo. ¿Ya? Es por eso que cuando uno habla de axila, lo primero que se te viene a la cabecita es los términos de sudor, de mal olor, ¿verdad? Porque ahí tenemos glándulas sudoríparas, ¿ya? Entonces la piel justamente tiene presencia en lo que son los llamados folículos pilosos, ¿verdad? Que muchas de las mujeres, los hombres no tanto, las mujeres que tienen pues bastantes folículos pilosos sufren porque se depilan con mayor frecuencia. Y adiposos, como les digo, hay tejido glandular acá que lo que va a hacer es provocar la sudoración. En el plano del tejido celular subcutáneo, que es el segundo plano, o sea, ¿qué pasa? Si yo quito la piel, tengo el tejido celular subcutáneo. Este es un plano trabeculado y adherido a la piel, ¿ya? O sea, está ahí, cerquita. Y luego acuérdense que luego del tejido celular que sigue, la fascia. En el caso de la fascia, estas son fascias entrecruzadas, ¿con quién? Con la región pectoral. Miren, las fascias se van a entrecruzar con la región pectoral y la van a envolver, ¿ya? Vamos ahora al cuarto plano, que viene a ser el plano de los músculos. Pero antes de hablar de los planos, hay que hablar de las paredes, chicos. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, así como hay bordes, las paredes, que son como que zonas de la axila, ¿ya? Van a estar compuestas por músculos, venas, arterias, huesos, que van a ubicarse en cada una de ellas, ¿ya? ¿Qué pasa si les preguntan cuál es el contenido de la pared ventral de la axila? O sea, ¿qué pasa por esa zona que está como que adelante de la axila? Adelante de la axila yo voy a encontrar el músculo pectoral mayor. ¿Y qué cosa? El músculo pectoral menor. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora yo hablo de la pared dorsal? Aquella pared que está como que detrás, tirándole la cara detrás a la axila. O sea, ¿qué encuentro detrás de la axila? A los músculos que más o menos estaban en qué cosa, en la escápula, ¿no? El músculo subescapular, el músculo redondo menor, el redondo mayor, incluida el hueso escápula. ¿Qué pasa si ahora les preguntan cuál es la pared medial de la axila? O sea, ¿cuáles son los órganos que van a tener relación, que están más al centro, pero están ahí, ¿no? Son vecinos de la axila, o están al costadito, ¿no? Acá voy a hablar de la pared torácica, acuérdense, hacia el medio, ¿qué cosa está en la pared torácica? Voy a hablar de los 4 primeros arcos costales que se van a ubicar ahí, y entre estos arcos costales que son, mira, 1, 2, 3, 4, acá que tengo, ¿qué es esto? Van a ser músculos intercostales que se encuentran entre los arcos. Primer músculo, segundo músculo, tercer músculo, cuarto músculo, ¿verdad? Y estos músculos, acuérdense que van a tener
una inervación, una irrigación, un drenaje. Entonces van a tener un van, es decir, va a haber un van intercostal. Vena intercostal, arteria intercostal, nervio intercostal. Ya chicos, nervio intercostal. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué más aparte de este van y de los músculos y de los 4 arcos? ¿Qué puedo más tener? Puedo tener también esto de acá. Esto que ustedes están viendo que parece como un acordeón que se inserta entre las costillas es el músculo gran serrato. Y este gran serrato también tiene por acá una arteria que, mira, va a pasar por acá. Esta arteria se conoce como la mamaria externa, ¿ya? O también llamada arteria torácica lateral, ¿ya? Entonces, acuérdense, son un montón de cositas entre los músculos, el van, los arcos, el músculo gran serrato y la arteria que van a formar parte de ¿qué cosa? De la pared medial de la axila. Y por último tenemos la pared lateral. Aquello que está hacia afuera. Y hacia afuera de la axila, ¿qué tengo? Si la axila está metida, voy a tener al hueso, ¿verdad? El hueso, el húmero. ¿Y qué se encuentra ahí del hueso que va a ir, no? Como que face to face a la zona lateral. Ahí se va a encontrar primero que nada la articulación escápulo-humeral, ¿no? Es lo primerito. La articulación entre el hueso de la escápula y el hueso del húmero, ¿cómo se llamaba? Articulación escápulo-humeral. Luego voy a hablar también de 2 porciones. La porción corta del bíceps braquial, ¿ya? Que está acá, que se acuerdan, les pasaban, me preguntaron, ¿y qué porción era la porción que se encuentra ahí en el borde anterior de la apófisis coracoides? La porción del bíceps braquial corta, ¿ya? Y el músculo, miren, acá chiquito también insertado ahí se encuentra el músculo coracobraquial, ¿ya? El músculo coracobraquial. Muy bien. Entonces, Angie, ya hemos visto las zonas, hemos visto las regiones, ¿verdad? Que están continuas a la axila, hemos visto los bordes de la axila, paredes, bordes, hemos visto los planos. Ahora, explícame qué hay dentro de la axila, aparte de encontrar, obviamente, ¿no? El tejido glandular, el tejido de los folículos pilosos, la grasita. ¿Qué más encuentro ahí? Voy a encontrar, acuérdense, arteria axilar, las ramas de la arteria. ¿Se acuerdan? La arteria toracoacromial, la parte de lo que se conocen como las arterias que salían de este tronco toracoacromial, la torácica superior, la torácica lateral, ¿verdad? La torácica, por acá tenemos la arteria clavicular. ¿Qué más? Esta arteria que va para la parte de la escápula, la arteria escapular, arteria deltoidea que va hacia la zona del deltoides, ¿verdad? Teníamos acá otras que eran la circunfleja humeral anterior, la circunfleja humeral o braquial posterior, ¿verdad? Que son parte de las ramas colaterales de la arteria axilar. ¿Ya? ¿Qué más? Las venas también son las mismas, venas tributarias. La vena torácica superior, vena torácica lateral, las venas en esta zona de acá que son las circunflejas humerales anteriores, posteriores, ¿verdad? Igual. Y acuérdense, si hay vena, hay arteria, también debe existir cordones, ¿verdad? Los nervios. Acá voy a tener parte del plexo braquial. ¿Por qué? Porque el plexo braquial, acuérdense, ¿de dónde baja? De la columna cervical, ¿verdad? Entonces ahí tengo el plexo braquial. Y acuérdense que muy importante que ayuda eran los llamados linfonodos. Y justo por el lado de la axila, chicos, tenemos un montón de linfonodos, ¿ya? Y acuérdense, importante, primordial, y creo que esto sí no se van a olvidar, es la grasa. ¿Por qué? Porque acuérdense que de ahí nosotros sudamos, tenemos las glándulas sudoríparas. Muy bien. Entonces, Angie, hablemos de estas arterias que son parte también de la arteria axilar, que de repente en la primera clase o en la clase del hombro, no las especificamos muy bien. ¿Puedes enseñarnos ahora un poquito más? Sí. Parte de las arterias que son colaterales del axilar estaban, ¿cómo se llamaban? La arteria torácica acromial, que era aquella que bajaba desde ese tronquito, ¿no? Acá donde está el puntero. Esta, acuérdense que está ubicada en el borde superomedial de qué músculo del pectoral menor. ¿Por qué? Porque el pectoral, ¿dónde comienza? Acá a nivel de la apófisis coracoides y se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla, ¿no? O arco costal.
¿ya? Entonces, por ahí está ubicada en ese borde superior, porque está antes, ya un poquito antes, ¿de quién? Del pectoral menor. Y esta va a tener ramitas, que ya la hemos estudiado, ¿verdad? La torácica superior que se va hacia el tórax, hacia el pectoral mayor. ¿Qué más? Tenemos aquella clavicular que se iba hacia al canal subclavio, ¿verdad? Aquí. Tenemos otra que se va hacia dónde? Hacia la parte del acromion, ¿verdad? Por atrás, tiene un trayecto ascendente y se va por atrás. Tenemos otra que va hacia la zona del deltoides, ¿verdad? Esta de por acá. ¿Ya? Esas son las 4 arterias colaterales de la arteria torácica acromial, ¿ya? Otra, que es otra colateral de la arteria axilar, es una que viene por acá arriba, ¿ya? Que es la arteria subescapular. Esta arteria subescapular pertenece al parte del diámetro mayor de la axila, va por el borde lateral, ¿ya? Va por el borde lateral, y se va a ubicar en 2 ramitas. ¿Ya? Perdón, la subescapular está más acá abajo, me estoy confundiendo. Está acá, la subescapular. Va a bajar y va a tener 2 ramitas. Si ustedes se dan cuenta, chicos, hay una ramita que baja y baja y baja y se va, es infinita. Esta es la llamada torácica larga. Y como les digo que es infinita, sus ramitas chiquitas, miren, sus ramitas chiquitas se inervan en este músculo que está metido acá como un acordeón. ¿Cómo se llama el músculo que parece un acordeón, que lo hemos visto acá? ¿Quién me dice? ¿Gran? ¿Quién me puede ayudar a ver? Gran cerrato. El gran cerrato, ¿ya? Y luego voy a tener otra, miren, así como de esta subescapular baja una que es la torácica larga, hay otra que se esconde, ¿no? Que se esconde por la escápula. Y la que da la vuelta a la escápula es la conocida arteria escapular circunfleja. Y se acuerdan cuando vimos los triángulos en el hombro, ¿cuál era el triángulo que tenía esta arteria, a la arteria escapular circunfleja? Acuérdense, es el triángulo homotricipital, ¿ya? Y por último, otra de las arterias colaterales es la arteria torácica lateral o mamaria externa, que es esta de acá, la torácica lateral o mamaria externa, ¿ya? Esta va en el borde inferior lateral, pero inferior ¿a qué parte? A la zona del pectoral menor. Vamos ahora a seguir y vamos a ver ahora relaciones de la arteria. Hay que tener cuidado porque les van a preguntar límites y cuando hablen de límites van a hablar de los bordes. Borde superior, borde anterior, borde posterior, borde medial, borde lateral. O sea, las primeras diapositivas que vimos. Luego les van a hablar de paredes de la axila. Las paredes, acuérdense, ¿no? ¿Qué tenía yo ahí? El gran cerrato, los músculos, las arterias, ¿verdad? Las arterias, intercostales, los nervios intercostales, ya, esos son paredes. Otra cosa es que les digan relaciones de la arteria, a secas, ya, relaciones de la arteria a secas. Y cuando les hablen de relaciones de la arteria, les van a decir su relación ventral, su relación dorsal, su relación lateral y su relación medial. Cuando hablen de la relación ventral, son aquellas estructuras que pasan por delante. ¿Ya? Ya no es que sea vecina, ya no que tenga una cavidad, una pared exacta, no. Esto es lo que pasa por delante. Fin. Entonces, por delante de la arteria, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Voy a tener al músculo pectoral mayor, que es este de acá, el músculo pectoral menor, ¿ya? Y el nervio medial. Cuando hable de los límites, ¿ya? O de las arterias, perdón, de las relaciones posteriores de la arteria es de la arteria axilar, todas aquellas que están por detrás. ¿Y qué tengo por detrás? El músculo subescapular, tengo la vena axilar, tengo el cordón posterior, ¿ya? Que pasan por detrás. ¿Qué más? Acá cuando vea los límites, acá si ven que es el nervio mediano en la parte dorsal, bórrenlo. Lo que pasa por detrás es el cordón posterior, ¿ya? Acá hay un lapsus. Cuando les digan, ¿qué pasa lateral? O sea, todo aquello que de la axila hacia afuera.
Ah, hacia afuera, lateral. Acá tengo la axila ubicada, lateral que tengo al músculo coracobraquial, tengo al nervio musculocutáneo, a la rama del nervio musculocutáneo. ¿Quién lo forma? ¿Quién forma el nervio musculocutáneo? El cordón ventral lateral, el control ventral medial. Chicos, esto de acá de las formaciones de los nervios, aguanten un poquito porque en las últimas diapositivas está explicado cómo es que se forman cada nervio y que vienen del plexo braquial, ¿ya? Así que solamente acá lo vamos como que a mencionar para que tengas en cuenta los límites. Bien, relación medial. ¿Cuáles son las estructuras que van a pasar por delante? Perdón, en la zona más al medio, ¿no? Más pegado a mí. Va a pasar cordones, nervios. El cordón ventromedial, el cordón del nervio accesorio braquial cutáneo medial, el cordón del nervio braquial cutáneo medial, el nervio cubital y la rama mediana del nervio medial. ¿Ya? Estas 4 estructuras o nervios pasan o tienen relación de la arteria en el lado medial. Bien, aquí este es un dibujo, es mío, ¿ya? Para que ustedes puedan comprender cómo es que cómo es que se forma la arteria. Angie, ¿la arteria axilar nace así como que arteria axilar? No. Primero, cuando pasa a nivel de la zona de la clavícula, esa arteria tiene el nombre de arteria subclavia. Luego va a pasar como que por la primera costilla y por ahí va a cambiar el nombre. ¿A qué? A arteria axilar. Luego, la arteria axilar, obviamente que la axila no es hasta abajo, no está en esta mano, solamente tiene un límite, que es más o menos por el cuello del húmero. Ahí es donde cambia el nombre y habla ahora de lo que se conoce como la arteria braquial, que es brazo, ¿no? Que viene de la arteria que va a recorrer casi la mayoría del brazo, ¿ya? Entonces, ahorita solamente, como estamos hablando de la axila, ¿qué arteria, perdón, es la que va a tener relación acá? La arteria axilar. ¿Y cuáles eran sus colaterales? Ah, acuérdate, la toracocromial, la arteria torácica larga, la arteria subescapular, ¿verdad? Que acá están. Y cada una de estas tenía sus propias colaterales. Cuando hablen de colaterales, son aquellas que salen de una arteria. O sea, del axilar salen 3, la toracocromial, la subescapular, la mamaria externa, y es más, todavía acá para el lado del húmero tengo la circunflejo humeral posterior, circunflejo humeral anterior, ¿ya? Son como que 1, 2, 3, 4, 5 arterias colaterales del axilar. Ah, pero mira, ¿cuál es la colateral de la toracocromial? Ah, es que de esta arteria vuelven a salir ramitas, ¿no? La torácica superior, la arteria clavicular, la arteria acromial, la arteria rama deltoidea, ¿no? Ah, ¿cuál es la colateral de la arteria circunfleja escapular? Allá, la escapular circunfleja, ¿y qué cosa? La torácica larga, ¿no? Entonces cuando hablen de colaterales de arterias propias, acuérdense que son de aquellas que salen, no son como sus hijitas, ¿ya? Son como sus hijitas. Entonces aquí, por ejemplo, en la subclavia, esto es como que para aprender para más a futuro, ¿ya? La subclavia también tiene un tronco, ¿ya? Tiene una arteria colateral, que en este caso es el tronco tirocervical, que es ese de acá que va por el cuello. Y este tronco tirocervical, chicos, tiene arterias colaterales. ¿Como quién? Como la arteria supraescapular, la arteria tiroidea inferior, ¿verdad? ¿Qué más? Tengo por acá también la arteria cervical transversa, que es la primerita que sale de acá de este tronco, ¿ya? Y cuando yo les hable la próxima clase de la arteria braquial, van a ver que esta arteria braquial también tiene sus ramas colaterales, como la arteria nutricia, como la arteria braquial profunda, ¿no? Entre otras. Muy bien, vamos ahora acá a la zona de la escápula, que está atrás, ¿verdad? Era la parte del borde o del límite posterior de ¿quién? De la axila. Y acá tengo que recordarme de algo. Por
Yo me acuerdo que en el borde superior de la escápula había un agujerito, ¿no? ¿Cómo se llama ese agujerito, chicos? Era el orificio coracoideo, ¿no? Y se acuerdan que al costado de ese orificio coracoideo se encontraba un músculo. El músculo que es homoideo vientre inferior, ¿se acuerdan? Ya. ¿Qué pasa? Este agujerito es importante porque por el agujero coracoideo, ya, y encima, o sea, el ligamento coracoideo y el agujero hacen como una cuevita. Dentro de esa cuevita pasa un nervio, que es importante, que es el nervio supraescapular. Debajo del ligamento coracoideo, ¿verdad? Dentro del agujero coracoideo. Pero también les van a preguntar cuáles son las estructuras anatómicas, ¿ya? En este caso estamos hablando de vasos que van a pasar encima del ligamento coracoideo. Acuérdense, pasan encima la vena supraescapular y la arteria supraescapular. ¿Ya? Muy bien. Y esto es importante porque estas arterias y estos nervios, cuando hagan lleguen a toda la parte de la escápula, suelen después anastomosarse. ¿Qué es una anastomosis? Es unión, ¿ya? Eso lo vamos a ver luego. Aquí. Como les digo, la unión de las arterias en la parte de la cara posterior de la escápula comienza a hacerse evidente, ¿no? Miren, por acá comienza a bajar las arterias, por aquí se une con... ¿Qué cosa era aquella que doblaba, que se encontraba así dando la vuelta a la escápula? Esta es la arteria circunfleja escapular, ¿no? De acá comienza. La circunfleja escapular que viene de la arteria subescapular, ¿verdad? Esta de acá, ya, comienza a dar la vuelta y comienza a bajar por acá, por acá, por acá, por acá, y se une. Se une con otra arteria, que es la arteria cervical superficial transversa, o arteria supraescapular. ¿Que de dónde viene? Ah, viene del tronco tirocervical, ¿no? Mira, por acá, por el cuello, ¿ya? Y ahí queda, no, sino que esta circunfleja cervical superficial transversa o arteria supraescapular, lo que va a hacer es también anastomosarse. ¿Con quién? Se va a anastomosar con esta tercera arteria que está acá, por el borde medial de la escápula, ¿ya? ¿Quién es esta? Esta es la arteria cervical transversa profunda, o también llamada arteria escapular dorsal. Cuando estas tres arterias se unen en el borde posterior de la escápula, ¿qué ocurre? Hay un circuito arterial, ¿no? Es como que un círculo que se forma alrededor de la escápula. Entonces, a ese circuito arterial se le conoce como el círculo arterial periescapular del hombro. Ahora, esto de acá es pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de pasito, pregunta para toda tu vida, porque te van a preguntar cuál es el contenido del círculo arterial o qué arterias conforman el círculo arterial periescapular. Y esto es importante porque como son anastomosis, tú tienes que tener cuidado dónde comienza y dónde termina, porque la sangre está constantemente corriendo por esa zona, ¿ya? Muy bien, vamos ahora acá a la vena axilar. Yo les dije que la vena también era ahí casi igualita, ya estoy hablando a nivel inclusivo, casi igualita ¿a quién? A la arteria, ¿no? Entonces, la vena, que es esta de acá que baja, la vena axilar, esta de acá, ¿ya? Tiene sus, ojo, en arterias llamábamos a las arterias que bajaban, que eran más chiquitas, colaterales. En las venas vamos a llamarlas acá formantes, ¿ya? Y tributarias, formantes y tributarias. Formantes son aquellas que llegan de distintas zonas del cuerpo y se insertan. Y tributarias son aquellas que de la vena bajan, corren, ¿ya? Tributarias. Entonces, colaterales es un sinónimo al vena decir tributarias, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las formantes? Ah, son venas chiquitas que van a llegar y van a drenar sangre al axilar. ¿Cuáles son? Son las venas braquiales satélites. Pero de la vena axilar también hay venas que bajan, ¿verdad?
Ah, esas son las tributarias. ¿Como quién? Como la toracoacromial, como las torácicas laterales, como la subescapular, como las circunflejas braquiales anteriores y posteriores, ¿no? Y acá en el brazo se van a discurrir y se dividen en dos, en la vena cefálica y en la vena basílica, ¿ya? Pero esto es a nivel del brazo. Estas 5 de acá son las más importantes porque están a nivel de la axila, o sea, la toracoacromial, torácicas laterales, subescapulares, circunflejas braquiales anteriores, circunflejas braquiales posteriores, vena cefálica, vena basílica. ¿Ya? Porque su inicio comienza en la axila, pero estas venas, la cefálica y la basílica, llegan a drenar en todo el brazo. Y esto de acá, chicos, es para poder comentarles lo de los plexos braquiales. ¿Qué pasa? Esto de acá son mis vértebras, ¿no? Mira, las vértebras cervicales que están acá. Perdón, tu cuello, nunca así la parte de acá. ¿Ya? Entonces, de estas vértebras, ya que es C6, C7, C8 y T1, comienzan a bajar cordones. Por ejemplo, ya, primero de acá, de C6, en la parte superior, baja el cordón 5, ¿ya? El cordón 5. De acá, de C6, por el borde inferior, ¿qué cosa baja? C6. Y mira, cuando se une el cordón C5 con el cordón C6, ¿qué te forman? Te forman un tronco. El tronco superior, ¿ya? En la parte de esta vértebra, de la vértebra C7, ¿ya? Perdón, sí, C7, baja y por acá va a estar el tronco medio. Y del cordón C8 y T1, que bajan de C7 y de T1, ya acá, ya se forma el tronco inferior. O sea, tengo el tronco superior, medio e inferior que bajan de los cordones correspondientes de la vértebra. ¿Ya? Luego de estos cordones van a existir otros que son como que este es el tronco primario, por acá se van a insertar los troncos secundarios. Y los troncos secundarios vienen a ser una rama anterior y una rama posterior del tronco superior. Mira, el tronco medio también se divide en una rama anterior y en una rama posterior. Y el tronco inferior también se divide en una rama anterior y en una rama posterior. Si se dan cuenta, las ramas posteriores del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior se unen. Tronco superior, acá, rama posterior, se unen, ¿no? Y forman un cordón, que es el cordón posterior. Ahora sí, cordón posterior. Cuando se une del tronco superior, su rama anterior, y del tronco medio, su rama anterior, van a formar, ¿qué cosa? El cordón ventrolateral. Y acá, para que formen el cordón ventromedial, ¿quién une? Solamente se une la rama anterior del tronco. ¿Ya? Y acá, a partir de estos troncos formados, perdón, de estos cordones del cordón ventrolateral, del cordón posterior y del cordón ventromedial, es lo que te importa a ti porque comienzan a bajar ahora sí los nervios, ¿no? Se forman los nervios. Por ejemplo, del cordón ventrolateral se va a insertar por aquí o inicia el nervio músculo cutáneo, ¿ya? Y también baja y se forma la raíz o la rama lateral del nervio medial, ¿ya? Del cordón posterior bajan dos nervios o se forman dos nervios, el nervio axilar, que es este de acá, y el nervio radial. Por último, del cordón ventromedial ya se forma la raíz medial del nervio medial y se forman estos tres nervios, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo medial y el nervio accesorio del braquial cutáneo medial. Cuando se unen estas dos ramas, la rama lateral del nervio mediano y la rama medial del nervio mediano, ¿a qué nervio formarán? Al nervio medial. Y entonces acá ya tuviste tu formación de nervios. Yo sé que esta imagen es bonita porque puedes ahí ver, ¿no?, cómo se forman,
también un poco compleja porque acá no te dice la parte de esas ramas, ¿no? Tú tienes que deducir que, esta es la rama anterior, esta es la rama posterior. Por eso, esto de acá me parece que les puede ayudar mucho más. Obviamente ya no es un dibujo así como este, ¿no? Mucho más bonito que ves el nervio y todo. Sino, esta es una referencia de cómo bajan, ¿ya? Los nervios. Se forman los troncos, las ramas, que son las divisiones secundarias del tronco, los cordones, ¿no? El cordón ventrolateral, el cordón posterior y el cordón medial. Y recién luego son los nervios terminales, se forma el nervio musculocutáneo, el axilar, el radial, el mediano, el nervio cubital, y acá los nervios braquial cutáneo medial y nervio braquial cutáneo accesorio del nervio braquial cutáneo. Cualquiera de ambas te puede ayudar. De repente, ¿no? Lo puedes como que imprimir y tú solito comenzar a practicar cómo es que comienzan las divisiones, cuál es el tronco primario, el tronco secundario, los cordones y las raíces nerviosas, ¿no? Los términos nerviosos. Y esto de acá puede ser como que tu ayuda o tu plagio, tu mapa, ¿ya? Igual te lo he puesto para que lo tengas en cuenta. Vamos a terminar entonces ahora con los nervios que se encuentran en la parte colateral al supraclavicular, o sea, encima de qué cosa, de la clavícula, ¿no? Voy a encontrar que por la parte de la clavícula pasa el nervio subclavio, que se va a insertar en el músculo subclavio. Voy a encontrar que también voy a encontrar al nervio angular de la escápula, que inserta ¿a quién? Al músculo elevador de la escápula. Voy a encontrar al nervio supraescapular, que se inserta o inerva ¿a qué músculos? Al supraespinoso y al infraespinoso. Voy a encontrar al nervio romboides, que se inserta o que inserta al músculo romboide mayor y romboide menor. Y voy a encontrar al nervio torácico largo, que se inserta al nervio Charles-Bell y el nervio o al respiratorio, que va a inervar el músculo serrato anterior. Vámonos ahora por aquí a los infraclaviculares, o sea, debajo de la zona de la clavícula, ¿ya? Al músculo pectoral mayor y al pectoral menor. Ambos responsablemente tienes un nervio, ¿no? Nervio pectoral mayor, nervio pectoral menor. ¿Y dónde se encontraban estos nervios y estos músculos? En el espacio interpectoral. Acá, en la escápula. ¿Qué tengo acá? El nervio subescapular. ¿Y dónde se encuentra ese nervio subescapular? En el músculo subescapular. El nervio subescapular inferior, ojito, es diferente de este de acá, se encuentra en el músculo redondo mayor. Y el nervio torácico dorsal, va a estar en el músculo dorsal ancho. Vámonos por acá. Son los linfonodos de la axila. Yo les dije, los linfonodos son importantes, ¿no? Ayudan en el drenaje. ¿Y cuántos linfonodos voy a tener aquí? Voy a tener al linfonodo medial, al linfonodo dorsal, al linfonodo lateral, al linfonodo ventral, al apical y al central, ¿verdad? En esa zona de acá. Cada uno de ellos ayuda a recoger vasos. Por ejemplo, este de acá, que se encuentra en la zona del linfonodo medial. Este ayuda a recoger vasos de la mamaria externa, de los vasos linfáticos de la mama, ¿no? El dorsal ayuda alrededor de la vena subescapular, en el drenaje, ¿no? Por acá, el lateral, ayuda al inicio y término de la vena axilar, recibe el drenaje de los vasos del miembro superior. Por aquí, el central, va a recibir el drenaje de la zona media, dorsal, ventral, lateral, y el apical, de acá, va a ayudar en el desemboque de las zonas de los ganglios ángulo yugulo subclavio. Es importante el drenaje del apical, ¿ya? Porque ahí se va a drenar la vena linfática que desemboca, pues, ¿no? En esos ganglios. Esto de acá ya es una ayuda para que puedan estudiar los músculos, las arterias, los nervios, ya que ocurren a nivel de la axila. Esto es como una zona de repaso. Tengo acá el cordón ventromedial, al cordón ventrolateral, al cordón posterior, ¿verdad? Y mira, acá al medio, ¿qué cosa está? Tengo ahora sí la arteria braquial, que es la que la próxima semana la vamos a estudiar cuando hagamos el tema de brazo. Esto de acá es un dibujo mío para que ustedes también puedan ver cómo es que se forma la braquial, que es la que vamos a estudiar próximamente. Mira, todo comienza desde el corazón. Acuérdense, toda irrigación comienza desde ahí, desde el corazón.
Tenía yo acá la aorta, luego paso a un callado aórtico, y luego de este callado aórtico encuentro un tronquito, que es este de acá, que es el tronco arterial brachiocefálico. ¿Ya? Este tronco arterial brachiocefálico ingresa, ¿y qué cosa me da? La arteria subclavia, luego la arteria axilar, para luego pasar acá a la arteria braquial. Y como les digo, ¿no? ¿Cuáles son ramas colaterales de la braquial que vamos a estudiar próximamente? La nutricia, la arteria cubital colateral superior, la arteria radial, la arteria cubital, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso ha sido toda la clase por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, consulta que me quieran hacer? Voy a apagar el